Muy bien, chicos, entonces vamos a iniciar con la primera clase de nutrición y dietética o bien dietología. Una de las primeras cosas que tenemos que tener en cuenta es qué es una alimentación correcta. Y aquí quiero retomar un concepto que nos da el Instituto Mexicano del Seguro Social en el 2012 y nos habla de que una alimentación correcta tiene que ver o se refiere a los hábitos alimenticios realmente aceptados, no solamente por los conocimientos en la materia, es decir, con respecto a la parte de los carbohidratos, las proteínas, los lípidos, y que cumplen con las necesidades específicas en las diferentes etapas de la vida, que va a promover en los niños y en los adolescentes el crecimiento y el desarrollo adecuados, y en los adultos va a conservar o va a ayudar a alcanzar el peso esperado en proporción a la talla. Entonces, aquí también nos dice que parte de la alimentación correcta incluso previene el desarrollo de enfermedades. Y aquí algo que sí me gustaría que tuviéramos en cuenta es que una representación gráfica de una alimentación correcta o adecuada viene en el plato del bien comer. Yo sé que incluso lo hemos visto desde etapas muy tempranas como primaria, secundaria, preparatoria, y que incluso ha sufrido modificaciones, ya que en ocasiones anteriores hablábamos de la pirámide alimenticia. Entonces se sustituye la pirámide por el plato del bien comer. ¿Por qué se sustituye o a qué se debe a lo mejor esta sustitución de un gráfico por otro? En realidad se debe sobre todo a que la pirámide tenía una base y justo muchas veces daba esta mala interpretación de que un grupo alimenticio era superior o más importante que otro, cuando en realidad no es así, todos cumplen distintas funciones y habrá justamente que modificar las porciones de acuerdo a las necesidades de cada persona, ya sea por el peso, ya sea por alguna enfermedad, ya sea incluso por la propia etapa del desarrollo. Entonces, vamos a tener el gráfico de el plato del bien comer, sobre todo como este gráfico que representa la alimentación correcta o la alimentación adecuada. Ahora, aquí hay varios conceptos sobre, en general, nutrición, y son conceptos que vamos a estar tomando en cuenta en todo lo largo de la materia. Entonces, uno de ellos es nutrición. Y aquí, de nuevo, son conceptos del Instituto Mexicano del Seguro Social del año 2012. Entonces, vamos a tomar a la nutrición como el conjunto de procesos involucrados en la obtención, en la asimilación y el metabolismo de los nutrimentos en el organismo. Entonces, aquí hay que tener en cuenta que la nutrición en el ser humano va a tener un carácter biopsicosocial. Por otro lado, hablamos de dieta como el conjunto de los alimentos, de los platillos que se van a consumir día a día. Aquí no estamos hablando realmente de que sea una dieta adecuada o no. Estamos hablando que dieta es lo que consumimos el día de hoy, tú y yo. Es decir, sin algún tipo de especificación. Eso es una dieta. Todos llevamos una dieta. Pero ahora, hay regímenes alimenticios justo para personas, en este caso un régimen alimenticio para personas deportistas, un régimen alimenticio para personas con desnutrición, un régimen alimenticio para personas con sobrepeso, obesidad, cardiópatas o justo con enfermedades cardiovasculares, para personas con enfermedades renales, con enfermedades, etcétera, etcétera. Otro punto clave es la educación para la salud, y vamos a poder denominar a la educación para la salud como el proceso de enseñanza-aprendizaje. Este proceso de enseñanza-aprendizaje va a permitir el intercambio y el análisis de la información. Nos va a permitir desarrollar habilidades y modificar actitudes. Aquí, ¿cuál es el propósito de educación para la salud?
poder inducir comportamientos para cuidar la salud individual y colectiva. ¿Y a qué me refiero con esto? A educación para la salud, justo como aquí nos lo dice en el propósito, inducir comportamientos para cuidar la salud individual y colectiva, cuidar mi propia salud y cuidar o procurar la salud o el bienestar de un determinado grupo. En este caso puede ser la familia, es decir, educación para la salud es cuando yo le doy una plática, una charla justamente a esa madre de familia y entonces comienzo a hablar de las desventajas o de las consecuencias que hay para la salud física de cocinar con aceite, con manteca, con mantequilla. Y entonces, esta madre de familia, empieza justo a hacer un análisis de la información. Y aquí es sobre todo cuando los pacientes comienzan a asimilar. Y justo aquí dice un proceso de asimilación. ¿Por qué? Porque empiezan a comparar la información. Empiezan entonces a interpretarla. ¿Qué sería lo siguiente? A lo mejor que esa madre de familia, lo piensa 2 veces. A lo mejor en cocinar con aceite. O incluso disminuir la cantidad de aceite, ya sea para su consumo propio, y aquí estaremos hablando de cuidar la salud individual, o para el consumo de esa familia, y estaríamos hablando de salud colectiva. Ese es el propósito de educación para la salud. Hablábamos hace rato del plato del bien comer. Y justo como les decía, es una herramienta gráfica, un gráfico que representa la alimentación correcta. Y justo nos habla de que esta es una herramienta gráfica. ¿Por qué? Porque nos va a dar la utilidad de poder darle a la persona, al paciente, al usuario, orientación alimentaria. Entonces, ese es sobre todo el propósito del plato del bien comer, dar de primer momento una orientación. Por otro lado, los hábitos alimentarios aquí son conductas adquiridas, son conductas aprendidas sobre todo por la repetición. Y hay que tener en cuenta muchas cosas cuando hablamos de hábitos alimentarios. ¿Por qué? Los hábitos alimentarios se relacionan mucho con características sociales, económicas, culturales. Tanto es así que, yo les decía en clase, los hábitos alimentarios son conductas aprendidas. ¿Por qué? Porque tú de niño veías entonces cómo mamá cocinaba, a lo mejor con mantequilla, pero entonces a lo mejor veías a papá cocinando con aceite, o a lo mejor veías a alguno de tus abuelos cocinar con leña. Y entonces constantemente ir aprendiendo. Yo les preguntaba aquí como, ¿qué sería lo más sencillo de encontrar en México? ¿Comida qué? ¿Cómo es la comida de México? Y varios de ustedes me respondieron, la comida es picante, la comida lleva muchas especies, la comida lleva muchas grasas, etc. Ahí estamos hablando de una característica cultural. En la parte económica, los hábitos alimentarios tienen que ver mucho con la parte económica. ¿Por qué? Porque de primer momento tiene que ver la calidad y la cantidad o el tipo de alimentos a los que yo tengo acceso. No va a ser la misma alimentación o hábitos alimentarios de una persona que pueda acceder a lo mejor a salmón, a pechuga de pollo, etcétera. A lo mejor una persona que puede acceder a lo mejor a medio kilo de frijoles, a medio kilo de arroz, a medio kilo de lentejas, etcétera. Y las características sociales, que aquí justo lo que les decía en la parte de la familia. Es que en mi familia mi mamá me enseñó que en la comida me tengo que comer 2 tortillas mínimo. Es que en mi familia cada vez que comemos con refresco o con algún jugo o con algún agua fresca. Entonces, a eso se refieren los hábitos alimentarios, a todas esas conductas que aprendimos, que adquirimos, ya sea por características sociales, es decir, familia, amigos, escuela, trabajo, etcétera, en la parte económica y en la parte cultural. Incluso aquí yo les ponía en la parte de México
Pero a grandes rasgos, vaya, si nos fuéramos a distintas regiones de México, podríamos ver a lo mejor que, un ejemplo, el arroz. Hay regiones en donde se come el arroz con plátano. Hay regiones en donde se come el arroz de manera simple, es decir, sin algún otro condimento. Hay regiones donde se come el arroz con un poco de limón, etcétera. Es decir, a lo mejor si escuchaste alguno de estos y dices, rayos, ¿cómo se lo pueden comer así? Pero hay que tener en cuenta el contexto. Es decir, claro que van a variar los hábitos alimentarios y tiene que ver con distintas características.